Y estaba hace unos instantes hablando con la hija de la expresidenta de Bolivia, Yanina Áñez, exponiendo todo el proceso que viene siguiendo su madre. Y ahora tengo el placer de comunicarme con Miguel Ángel Martín, magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exterior. Muchas gracias por este contacto con DNews. Muy buenos días. Gracias a ti por la invitación y esta oportunidad, y un abrazo a todo el pueblo del Perú. Y sobre todo también teniendo en cuenta que son varios los actores políticos, sociales que se han reunido en Lima, en este foro de Madrid, que termina hoy precisamente y donde se están discutiendo diversos temas. Pero yo quiero entrar en materia con usted, magistrado, con respecto a Venezuela. Y mi primera pregunta es, ¿usted le reprocha algo a la oposición? Porque me llama la atención incluso que en los últimos años, en los últimos meses, por ejemplo, Leopoldo López, también Guaidó, el señor Guaidó, pues definitivamente no se ha logrado una coalición en la oposición. ¿Cuál es su perspectiva con respecto a la oposición venezolana? Bueno, creo que la oposición venezolana no ha hecho una estrategia basada en la unidad para canalizar toda la energía del pueblo venezolano que necesita, por la calamidad que estamos pasando en Venezuela, el liderazgo que una la esperanza que queremos todos los venezolanos para que llegue la democracia. Ellos tienen sus cálculos políticos y por eso es que vemos que en una oportunidad actúan en elecciones, después abandonan el proceso de elecciones, regresan al proceso de elecciones, entran en un diálogo, salen de los diálogos, y todo esto hasta ahora ha beneficiado al régimen de Maduro, que ha ganado más oxígeno a pesar de, repito, de toda la calamidad que hemos pasado. Sí le reprocho que no hagan una gran estrategia, y lo digo como venezolano y como magistrado, una gran estrategia que permita unir al país en la posibilidad de un liderazgo no partidista, sino un liderazgo de venezolanos, hombres de Estado y mujeres de Estado, que sean amantes de la democracia y que se conecten con la identidad del país, lo que necesita el país en estos momentos de dificultad. Le agradezco mucho por su respuesta. Entonces, si la reprocha la estrategia local, interna y también internacional con respecto a lo que ha pasado. Usted es un personaje muy importante. A ver, es un magistrado elegido, designado en el 2015 y también fue uno de los artífices para condenar a Nicolás Maduro en el 2018. ¿Por qué no se siguió con esto? Y realmente también cómo las instancias, ya sea en el ámbito jurídico, en el ámbito constitucional, han sido afectadas por el régimen de Maduro. Una vez que los magistrados fuimos objeto de persecución y salimos al exilio, hicimos sinergia a través de la Organización de Estados Americanos, del Grupo de Cancilleres de Lima y de algunos países, tanto su Cancillería como sus organismos de seguridad, para poder hacer una revisión de los puntos débiles, no solo del gobierno autocrático que está instaurado en Venezuela, sino con el propósito de buscar la estrategia y generar acciones que permitan a desnudar la deslegitimidad del señor Maduro, y también a hacer visible los problemas de legalidad que surgen con ocasión al narcotráfico, al crimen organizado transnacional, que sostiene al régimen, hoy como yo lo llamo, la narcocracia que está instaurada en Venezuela. Esto, lamentablemente, la clase política venezolana, lo digo con mucha tristeza, no quiso acompañarnos en esta lucha y, lógicamente, nos cerró los espacios políticos y hemos venido, lamentablemente, perdiendo los apoyos en la medida que pasa el tiempo y vemos que la oposición venezolana se sienta a dialogar con el gobierno de Maduro y le da cierta beligerancia y, bueno, abandona un poco la lucha de la justicia, en mi opinión. ¿Y se puede reestructurar aún, según su perspectiva, la justicia dentro de Venezuela? ¿O qué medidas, qué puntos, qué elementos se necesitan para poder orquestar esto? En Venezuela existe un movimiento de resistencia ciudadana en donde gente amante de la justicia y operadores de justicia y académicos de alto nivel estarían dispuestos a participar en una reestructuración completa, una renovación completa de todo el sistema de justicia llegada a la oportunidad.
El gran problema que tenemos es que tenemos una narcocracia que está instaurada en Venezuela. No hay justicia, en Venezuela no hay justicia, que es lo que se necesita para que se pueda consolidar una democracia, pero para eso tenemos que llegar primero a una transición y acceder a cargos de poder donde podamos crear ese balance. Hasta ahorita eso es futuro. Hoy en día eso no existe. Dependemos de la justicia internacional para que exista reparación del daño en los graves casos de derechos humanos que colinda con los delitos de lesa humanidad, específicamente la Corte Penal Internacional. Yo tengo la preocupación de que ha pasado 22 años de graves delitos y de graves violaciones de derechos humanos que son sistemáticas, y pasa el tiempo, no hay una acción contundente, y lo que se le está dando es beligerancia desde el punto de vista político al régimen de Maduro, incluso con miembros de la clase política venezolana y de la comunidad internacional. Eso, lógicamente, es un mal mensaje para la sociedad venezolana, y lo que nosotros necesitamos, en mi opinión, es un verdadero liderazgo que una a todos los venezolanos. Y por eso precisamente era mi primera pregunta, que era de cajón. La oposición como tal, sólida y que pueda dar frente, digamos, a esta lucha que usted bien lo ha explicado. Y usted como jurista, entiendo, en el exilio también, señor Miguel Ángel Martín, ¿se puede hacer cosas desde el exterior? ¿Realmente se ha hecho un avance para tratar de cambiar la crisis política y todo lo que confluye en Venezuela? Mira, a pesar de la calamidad que hemos tenido en el exilio, no solo magistrados, sino otras personalidades importantes dentro de la política venezolana y dentro de la sociedad venezolana, hemos podido obtener unas informaciones interesantes de cómo realmente esto se trata de una organización criminal transnacional. Y se trata de una organización criminal transnacional que tiene como propósito lograr el poder en varios países. Venezuela es un país ocupado por las estancias cubanas, del régimen cubano, desde el punto de vista militar. Yo tengo en mis manos, en mi poder, un promedio de 60 o 50 acuerdos firmados entre los militares cubanos y los militares venezolanos, en donde ocuparon todas y cada una de las áreas importantes de la sociedad venezolana. Incluso la creación de organismos de seguridad, el entrenamiento militar, la compra de armas, etcétera. También un equipo de tarea con el cual yo hago sinergia en Washington de varios países a través de un centro de defensa del hemisferio. Hemos podido obtener la información de cómo el trazo del dinero venía del fondo chino y del fondo iraní, pasaba por Brasil, pasaba por Venezuela, a través de contratos del Estado, iban a México, iban a Nicaragua, a Bolivia, millones y millones de dólares. Ese trazado peligroso ha involucrado a parte de la oposición de otros países y de Venezuela, y creo que ahí es donde está el gran problema, que hay un sector del gobierno, específicamente el caso de Maduro, que involucra también a algunas personas de la oposición, y lógicamente la oposición, en el caso venezolano, está haciendo política ante una narcocracia, y creo que no les ha ido muy bien, y por supuesto, como consecuencia, a los venezolanos tampoco. Tenemos 22 años de violaciones graves de derechos humanos, y eso forma parte de la historia de Venezuela ya. ¿Se puede sostener un tribunal de justicia desde el exterior? Es que de verdad es un escenario un poco sui generis, ¿no? Tratar de poder imponer justicia desde afuera, viendo al detalle, al milímetro, todo lo que viene pasando dentro de ese país. Con toda honestidad, después de la llegada del señor Guaidó al escenario político, con cierta importancia, porque tuvo el respaldo de más de 50 países y tuvo la posibilidad de nombrar alguna representación y obtener beneficios económicos para lograr la libertad de Venezuela. Desde ese momento, nosotros los magistrados fuimos cooptados. Hubo una cooptación en la cual a mí particularmente fui objeto de ataque, fui objeto de presión por parte de algunos diputados. Yo lo denuncié, pero imagínate, ¿cómo podemos hacer si los ataques vienen de la misma Asamblea Nacional de la oposición? Y viene porque yo denuncié irregularidades
que se estaban ocurriendo, que después con el tiempo, bueno, me dieron la razón porque los escándalos de corrupción y de falta de transparencia rodean al grupo que estuvo con el itinerato. No todos, porque hay gente muy buena ahí, trabajadora, que quería hacerlo mejor, pero hay un núcleo que forma parte de un pantano que es inaceptable para nuestro país, que vive en una calamidad. Importante lo que usted dice, y recojo lo que acaba de señalar. La oposición, también algunos elementos metidos en este bolsón y que también han sido investigados y denunciados. Pero ahora le consulto, ¿qué pedido concreto o pedidos concretos le hace a la comunidad internacional con respecto para revertir lo que viene ocurriendo en Venezuela? Pero me refiero al componente económico, señor Miguel Ángel Martín. Una de las razones por las cuales yo estoy aquí en Perú es para advertir al pueblo peruano de que estos grupos criminales, que no son solo de Venezuela, sino que representan la élite de los regímenes cubano, boliviano, una izquierda que no trasnochada, sino una izquierda peligrosa de España y de otros países, tienen como finalidad tratar de colapsar Perú para imponer un modelo con sesgo ideológico que no ha dado resultado en ninguno de los países donde lo han impuesto. Y eso podemos ver lo que está ocurriendo en Bolivia, lo que ocurre en Argentina, lo que ocurre en Venezuela, en Nicaragua, etc. Ellos no tienen escrúpulos, no les interesa, descansan en dinero que es sucio. Está demostrado que hay una traza producto del narcotráfico. Y Perú, ¿verdad?, por la situación que ha vivido durante varios años, donde ha habido una crisis, gracias a Dios, ustedes los peruanos han tenido la inteligencia de crear los bloques y las represas institucionales para impedir que eso avance. La salida, por ejemplo, del señor Castillo, quien fue ungido como presidente y después cometió un acto que ha sido considerado un delito y por lo cual ha sido separado y hoy día juzgado, ha traído como consecuencia nuevamente la posibilidad de que se actúe institucionalmente, se produzcan las transiciones como se establecen legalmente, basadas en la soberanía peruana y principalmente en la conciencia de los ciudadanos peruanos en saber elegir y asumir la consecuencia de lo que eligen. Ustedes son un ejemplo para el resto de nuestros países y yo solo estoy aquí para advertir que este grupo peligroso que integra el Foro Sao Paulo tiene como fin y propósito socavar la democracia en Perú. Y ahora rápidamente, para terminar la entrevista, le agradezco mucho por su tiempo al magistrado Miguel Ángel Martín. El balance o su proyección de la política dentro de Venezuela, porque hemos tenido varios quiebres, ¿verdad? Sí. Hoy en día en Venezuela tenemos varias posiciones, por decirlo. Está el grupo del régimen que representa como un imperio y lo demás son aldeas. Aldeas donde está la clase política de la oposición. Se habla de que ya hay más o menos un promedio de más de 20 candidatos para las elecciones presidenciales del año que viene. Y el peligro que nosotros tenemos es que después de haber declarado la ilegitimidad de Maduro como presidente legítimo, que no lo es, y todos los altos jerarcas de los cargos importantes de poder en Venezuela, puede lograr una legitimidad. De la ilegitimidad puede lograr una legitimidad. Y esto es porque la oposición está totalmente dividida. Repito, hay más de 20 candidatos y seguramente va a haber un solo candidato por parte del régimen. En paralelo, encontramos que hay un diálogo muy peligroso que llevamos 16 diálogos. En el último diálogo llevamos más de un año y lo que a mí me llama la atención como venezolano es que el diálogo es en territorio mexicano con la observación de Rusia, con la intermediación de Noruega, en donde del lado de la democracia y de los ciudadanos hay más de 100 presos políticos que ni siquiera uno ha salido, aunque sea uno. Sin embargo, del lado del régimen sí han salido beneficios de la OFAC, de los sobrinos de la familia presidencial fueron liberados, después se activa una relación comercial entre una empresa norteamericana petrolera con la empresa venezolana. Es decir, nosotros
los ciudadanos no estamos viendo ningún avance y además hay un hermetismo. Están secuestrados la toma de decisiones importantes del país. Y el otro grupo, que representa el mayor, que es casi el 80%, son los ciudadanos venezolanos que no ven el liderazgo ni en el régimen, porque no creen en ellos, porque está fracasado su proyecto y su acción, y en la oposición vemos con una gran dificultad que ellos no canalizan ese 80% de los venezolanos. Dentro de la oposición, hay que decirlo con claridad, hay gente que tiene las mejores intenciones, que sí quiere irrumpir de manera disruptiva en la política y alejar un poco esa política que no ha tenido éxito y se presentan en unas posibles elecciones, incluso en unas posibles primarias que todavía no lo tenemos claro, en donde hay que tener cuidado porque hay que saber, y esto se lo pido a todos los venezolanos, a la comunidad internacional, saber realmente quién está luchando por la democracia en Venezuela y no por ganar un espacio político dentro de un partido político en un país donde existe una narcocracia. Y me quedo con esa reflexión muy interesante y sobre todo también resumo la importancia de una oposición sólida. Algo que usted también ha manifestado, reprocha en cierta forma a una oposición que no ha sabido sostener o frenar pues al régimen de Maduro. Muchas gracias a Miguel Ángel Martín, magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exterior. Muchas gracias y que tenga buen día y buena estadía en el Perú.